Bienvenidos a un encuentro 2. Espero que encuentres un poquito de aire fresco con este vídeo de hoy. Hoy voy a tratar un tema difícil, puntiagudo, peliagudo. Me habéis oído muchas veces decir que Dios no castiga, sino que lo que hace es que suframos las consecuencias de nuestros pecados. Y hay gente que me dice, sí, es cierto, pero en el Antiguo Testamento hay momentos, y yo os he dicho que los juicios de Dios son otra cosa. No voy a hablar ahora ni de Sodoma y Gomorra, pero sí voy a hablar de un episodio que mucha gente saca enseguida para contradecirme cuando yo estoy explicando lo que en su mayoría dice la Biblia. Y son momentos puntuales que no son la norma. No sé si me explico. La norma es que Dios no puede intervenir en tu vida si tú no le das permiso, si tú no le permites. Si tú no sigues sus consejos, no te irá lo bien que a Él le gustaría que te fuera. Y si tú tomas otras decisiones, otras alternativas que no son las mejores, porque las mejores te las propone Dios, tendrás las consecuencias de tus decisiones y de tus actos. Y eso ya es suficiente castigo. Sin embargo, hay momentos en la historia donde Dios actúa puntualmente. Y uno de ellos, de estos textos difíciles, es cuando se dice que Dios tiene que hacer limpieza de la tierra de Canaán para que el pueblo de Israel que viene del Éxodo se instale en lo que es en Oriente Medio, ¿no? En la franja de Cisjordania, de Transjordania un poquito, ¿no? En la tribu de Dan y tal, pero bueno, sobre todo ahí, en la zona del actual Israel. Y claro, parece ser que hay gente que no entiende cómo es posible que hubiera eso. Y entonces con eso se quedan y justifican que eso pone el sello de quién es Dios para toda la Biblia. Incorrecto. Me explico. Primero, y esto lo he dicho en otros vídeos, es Dios el que dice que el temor de Jehová irá delante de ti, que Él mandará el granizo, la avispa, plagas y tal. Los israelitas no tenían que intervenir violentamente en esas cosas, ¿de acuerdo? Y hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, con Gedeón, los que estaban ahí luchando contra él se mataban entre sí, entre ellos. Ellos no llevaban espadas, solamente llevaban cántaros en fin, y velas, y eran el otro ejército el que se entremató entre ellos solos. O sea, no era Dios el que decía, haced esto. Él tenía planes de cómo hacer según qué cosas, y que aquellos sufrían las consecuencias de su propia locura, ¿de acuerdo? Pero hay otra cuestión interesante. Y esto lo he dicho en muchos vídeos ya anteriormente. Los topónimos, los nombres de los lugares, significan cosas. Y los gentilicios, es decir, el nombre que se pone al habitante de una zona, también habla mucho del carácter de la gente que vive ahí. Y entonces en la Biblia se nos habla que Dios tenía que limpiar, y lo podéis leer en Éxodo 3, versículo 8, el cananita, el hitita, el amorita, el fereceo, el ebeo, el jebuseo. Y termina ahí. Claro, nosotros leemos esto y no nos dice nada, porque en el español de hoy en día moderno, cananita, hitita, amorita, fereceo, ebeo, jebuseo, son gentilicios de gente que vivió hace pues unos 3.500 años, ¿vale? Encima de otro país, y en otro lugar, otra lengua, otra cultura, que no tiene nada que ver con la nuestra. Es curioso, porque esto es Éxodo 3. Todavía no ha ocurrido el episodio de los 40 años, porque no ha llegado al colmo la maldad de. Eso es una frase que omitimos. No ha llegado al colmo la maldad de. Y cuando llegó al colmo la maldad de toda esta gente, aún así tuvieron 40 años más, que fue el peregrinaje del desierto, por si acaso, una última oportunidad, o sea, una oportunidad extra después de la última oportunidad que Dios había dado a esas naciones, a esas gentes, para ver si había algo recuperable o no. Y aún así, luego en el momento de la reconquista, se podían someter y ser, entre comillas, siervos, sirvientes, esclavos sometidos a, en el sentido de, reconozco que vuestro gobierno es mejor que el nuestro. Pero no era el caso. Entenderás mejor cuando sepas qué significa cada uno de esos gentilicios. Canaán, el cananita, literalmente, en un diccionario de hebreo, el léxico, podéis ver la raíz y luego leerlo, significa malvado, en concreto, traficante. Canaán era un centro de tráfico, como si hoy en día dijéramos el lugar donde más se trafica con droga. Traficantes. Hititas. Hitita se podría traducir por terroristas.
amoritas, charlatanes, mentirosos, embusteros, engañadores, tramposos, estafadores, fereceos. El fereceo, después de haber hecho la adaptación, hoy en día sería el poligonero barrio bajero, gente de bajos fondos, de la zona baja, gente que no, en fin, delincuentes. Edeo se puede traducir por villano, en el sentido de las películas, de los films, el villano, el malvado, el que realmente busca engañarte, hacerte el mal. Y el jebuseo significa trillador. ¿Sabéis lo que es un trillo, no? El que va destrozando todo. Un trillo es lo que se usa para separar el trigo de la paja, lo que se usaba en las antiguas eras, ¿no? En las antiguas épocas aquellas donde se vendía el trigo en la era y se trillaba. El trillador era el pisoteador, el que lo destrozaba todo, el que avasallaba para sacar provecho. Era gente tramposa. Así que Dios dio a Israel la tierra de Canaán, pero primero tuvo que sacar de ahí a los traficantes, a los terroristas, a los mentirosos, engañadores, a los barriobajeros, a los poligoneros, a los villanos, a los delincuentes, a los pisoteadores, a los estafadores, a los trilladores. Eso era lo que había en Canaán. Y cada tribu con su propia particularidad, dedicándose a su negocio en concreto, sea la estafa, sea el tráfico, sea... Y aún así no ha llegado al colmo todavía la maldad de... Fijaos, cuando uno entiende eso y no ha llegado al colmo, uy, todavía le queda una esperanza, se la voy a dar aún. Pero cuando ya no hay más esperanza, cuando hay desesperanza, porque sabes que no hay marcha atrás, es cuando Dios dice, mira, es que se van a autodestruir. Vamos a hacer... En fin, el que quiera salvar su vida, que se una a vosotros, pero que no domine, que acepte, que os sirva a vosotros, y vosotros estáis a mi servicio, y de esa manera quizá tengan una nueva oportunidad, a pesar de todo, de que ya han agotado hasta la última, incluso la extra que no estaba prevista, que eran esos 40 años en el desierto. No sé si te das cuenta de que cuando uno entiende según qué cosas en el lenguaje, cambia completamente tu perspectiva. No es un Dios que va ahí vengándose. Es un Dios que tiene paciencia, misericordia, que espera, que espera. Y cuando han agotado ya la última, aún así, el hecho de que su pueblo sea tozudo le da una nueva oportunidad más que no estaba prevista a ese pueblo. Y Dios aprovecha eso todavía aún más. Y aún les dice, no es a vosotros los que os toca darle caña a esta gente, soy yo. Y yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Y si quieren, aún tienen la oportunidad cuando lleguéis de unirse a vosotros como siervos, como gente que está anexa y que acepte la autoridad vuestra que viene de la mía. A ver si aún así hay un plan C de que todavía puedan recuperarse. Ese es el Dios del que nos habla el Antiguo Testamento. Cuando realmente entiendes que Dios estuvo ahí sufriendo, teniendo paciencia, no hay lugar a esa cabida de un Dios que se enfada y manda como Thor, como los dioses paganos que mandan fuego del cielo. No es el caso. Espero que esta nueva lectura, que no es nueva, sino simplemente recuperar el verdadero significado que había ahí empolvado de ese texto, te ayude a acercarte a ese Dios sin miedo y que puedas tener un nuevo encuentro.